800 kilos contra 6 kilos. Ambos son ciervos. Ambos sobreviven en América, pero uno puede destruir un coche y el otro cabe en tu mochila. Desde los Andes hasta el Ártico, te llevaré del más pequeño al más colosal. Prepárate. Algunos son invisibles, otros son titanes. Y uno de ellos está desapareciendo ante nuestros ojos. Primer extremo, el pudú del norte. Olvida todo lo que sabes sobre ciervos. Este fantasma pesa entre 6 y 9 kilos. Oficialmente, el más pequeño de la Tierra. Es del tamaño de un gato, pero con astas. Se mueve como un espíritu entre Colombia, Ecuador y Perú. Su marca distintiva, una máscara facial oscura, como un antifaz natural. Su primo del sur en Chile tiene pelaje pardo rojizo. Tras 7 meses de gestación nace solo una cría, una chispa de vida frágil. Pero aquí viene el problema. Solo quedan 10,000 individuos, clasificado hoy como casi amenazado. Este pequeño guardián del bosque se está desvaneciendo. Sube a 3,000 metros de altura. El pudú no duraría ni un día aquí arriba. Pero hay alguien que sí. El huemul. La fuerza tranquila de la Patagonia. A diferencia del pudú, este pesa más de 90 kilos. Está diseñado para la resistencia absoluta. Mira esto. Camina por paredes rocosas verticales. Escala hasta 3,000 metros como si nada. Es una máquina de montaña. Pero hay una tragedia aquí. Su holobustes no lo salva de la extinción. Solo quedan entre 1,000 y 1,500 adultos, aislados en los techos del mundo. Son los últimos guardianes de los Andes. Bajemos de las cumbres. Dejemos la roca. Entremos al agua. Porque aquí reina el verdadero gigante del sur. El ciervo de los pantanos. Una catedral de músculos, 120 kilos. Su superpoder, mira sus patas, pezuñas anchas y extensibles, como aletas naturales. Camina sobre el lodo donde otros quedarían atrapados. Diseñado por la evolución para no hundirse. Se alimenta de plantas acuáticas. Solitario. Masivo. En dueño absoluto de las sábanas inundadas. Pero antes de ir al norte, hay un enigma en la selva amazónica. Algo que la ciencia todavía no puede explicar completamente.
Las corzuelas, también llamadas mazamas, son el rompecabezas viviente de la taxonomía. La corzuela colorada atraviesa 12 países y sin embargo es casi invisible. De la corzuela parda a la corzuela enana, cada una desafía una clasificación simple. ¿Por qué son un misterio? Porque la evolución aquí tomó caminos inesperados. Creó un mosaico genético complejo. Son la prueba de que la naturaleza prefiere a veces la discreción a la fuerza bruta. Los ninjas del Nuevo Mundo. Pero si hablamos de velocidad pura, hay un corredor nato en las pampas. El venado de las pampas. Ligero, elegante, mancha blanca distintiva en la grupa, como una diana. Es el velocista de las llanuras, su única defensa contra jaguares y pumas. Velocidad explosiva. Con 80,000 individuos, su población es más estable, pero sigue siendo presa en estas tierras salvajes del Cerrado. Ahora sí, cruzamos el Istmo de Panamá, entramos a la tierra de los campeones evolutivos, América del Norte. Aquí, 2 titanes dominan. Venado de cola blanca, la historia de éxito definitiva. 38 subespecies, desde Canadá hasta Perú, bosques, montañas, desiertos, incluso en tu jardín suburbano. Es tan prolífico que a veces se considera invasor. Ha sabido aprovechar la presencia humana como ningún otro. Es el ejemplo perfecto de adaptabilidad extrema. La leyenda viviente de América. Su hermano del oeste, el ciervo muro. Reconócelo por esas orejas inmensas. De ahí su nombre y su cola de punta negra. Perdía esto. Salta sobre terrenos escarpados con un rebote único, como un resorte viviente en las rocosas. Encarna el espíritu del oeste salvaje, conquistando lugares donde otros se romperían las piernas. Ahora prepárate, porque entramos al reino del frío extremo, donde solo los titanes sobreviven. Escucha esto, el Wapiti. Su nombre significa ciervo blanco en lengua indígena. Machos de hasta 500 kilos. Pero en época de celo se transforman. Su grito prehistórico resuena a kilómetros. ¡Violencia pura! Cuando 2 titanes chocan, la tierra tiembla. A diferencia de los solitarios del sur, el Wapiti es social. En verano, forman manadas de miles de individuos, un río de vida en los parques nacionales. Pero incluso el Wapiti se aparta cuando llega el rey, el monarca absoluto del bosque boreal, el alce. Una fortaleza de carne y hueso. En el Yukón se registró un gigante de más de 800 kilos. Esto no es un ciervo. ¡Es un tanque viviente! Imagina un búfalo africano montado sobre zancos gigantes,
diseñado para atravesar nieve profunda. Sus patas actúan como raquetas naturales. Sus astas son palas óseas británicas. Crecen cada año desde cero. Pueden medir más de 2 metros de ancho. Y aquí está lo increíble. Es uno de los pocos cérvidos cuya población aumenta. Un coloso que prospera, donde el frío quebranta a los débiles. Solitario, masivo, imparable. Finalmente, en el confín del mundo, donde los árboles se rinden, donde el invierno nunca termina, camina el viajero supremo, el caribú, también llamado reno en Europa. Es la excepción a toda regla. Es la única especie donde ambos sexos tienen cornamenta. Machos y hembras portan astas. Viven en manadas inmensas. Un río de vida que fluye a través del Ártico. Recurren hasta 5.000 kilómetros al año. La migración terrestre más larga del planeta. Sus pezuñas actúan como palas para nieve y remos para nadar. Pueden cruzar ríos helados sin inmutarse. Son supervivientes de la era glacial. Pero sus poblaciones han caído hasta un 40% en pocas décadas. El caribú es el barómetro de nuestro clima, del viajero supremo. Del norte está en peligro. Desde los 6 kilos del pudú hasta los 800 del alce. Estos animales no son simples habitantes del bosque. Son sus jardineros, sus arquitectos. Son las presas que alimentan al jaguar y al lobo. Los herbívoros que dan forma a la vegetación. Proteger su hábitat no es opcional. Es un imperativo vital. Garantiza la perennidad de las tradiciones ancestrales. Asegura el equilibrio de toda la cadena alimentaria. Sin estas siluetas, los paisajes del nuevo mundo perderían su alma. Ahora dime, ¿quién prefieres? La fuerza bruta del alce de 800 kilos, la agilidad del Wapiti guerrero, o el misterio del pudú invisible. Déjamelo en los comentarios. Que si quieres más documentales salvajes que te dejen sin aliento, suscríbete y activa la campanita, porque la odisea de los cérvidos continúa aquí.